Hola, bienvenidos. Mi nombre es Evelyn y este es mi canal en donde aprenderemos un poquito más sobre el curso de comunicación y lenguaje en el grado de cuarto bachillerato. Comenzamos. Bueno, pues en esta clase conoceremos un poquito más sobre de qué trata la entrevista. Y en este momento les presentaré pantalla para que todos conozcamos sobre la entrevista. Y ¿qué quiere decir con entrevista? Una entrevista es un diálogo establecido entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Una entrevista no es casual, sino que es un diálogo interesado con un acuerdo previo e intereses, expectativas por parte tanto del entrevistador como del entrevistado. Y como le dice acá, la entrevista es un diálogo entre dos personas o también podría ser entre dos o más personas. Pero ¿de qué trata la entrevista? Es de formular preguntas. El entrevistador le realizará preguntas al entrevistado y como lo dice acá, con un acuerdo previo, ya que no podemos nosotros venir a realizar una entrevista cuando lo querramos y con cualquier persona, sino que debemos nosotros de llegar primero a un acuerdo y llegar educadamente o ya sea con una solicitud escrita e impresa o solo llegar con la persona educadamente y pedirle de que si le podemos nosotros realizar alguna entrevista. Sería muy descortés de nuestra parte venir y realizarle una pregunta a nuestro entrevistado sin pedirle previamente un permiso de que nosotros vayamos a realizar nuestra entrevista. También eh, al momento de realizar una entrevista podemos realizarlo con diferentes temas, ya sean temas relacionados con la educación o algún tema relacionado con una empresa o algún tema en específico, ¿verdad? Ya sea buscando eh, preguntas, realizando preguntas respecto al medio ambiente o cómo es de que uno ve el cambio climático. Y así es como una entrevista se va llevando a cabo, siempre y cuando las dos partes, ya sea el entrevistador y el entrevistado, estén de acuerdo para que ambos puedan tener una entrevista pacífica y que tengan y que el entrevistador consiga las respuestas que él espera de cada pregunta que él ya esté formulando. La entrevista es la más pública de las conversaciones privadas. Funciona con todas las reglas del diálogo privado, pero está construida para el ámbito público. Acá podemos encontrar tipos de entrevistas. Entrevistas estructuradas o planificadas. Y esta, ¿qué quiere decir? Es cuando nosotros llegamos con la persona y le pedimos cordialmente o ya llevándole la solicitud, como lo decía anteriormente, llevándole la solicitud y pidiéndole a la persona si nosotros podemos realizar la entrevista con esta persona. Por eso dice entrevista estructurada o planificada. Y acá hay otro tipo que dice entrevista semiestructurada o semilibre. ¿Qué quiere decir con esto? Que podemos nosotros también llegar y no podemos llevar solo, ya llevar estructuradas las preguntas que nosotros queremos realizar, sino que vamos a tener, sí, el objetivo que nosotros queremos tener cuando nosotros vamos a realizar nuestra entrevista, pero vamos a llevar nosotros ideas libres en decir, bueno, voy a realizar, tal vez pueda realizar tales preguntas a mi entrevistado, pero ya dependerá de él si los va a poder responder o no, porque también nosotros debemos de fijarnos mucho al tipo de personas a quien nosotros vayamos a entrevistar
porque no podemos venir nosotros a entrevistar a una persona quien no haya estudiado, quien no haya tenido las posibilidades de poder estudiar algún grado académico y venir y hacerle una entrevista relacionado a la educación cuando, cuando esa persona no tiene nada de conocimiento sobre la educación, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta también mucho sobre la persona que nosotros vayamos a entrevistar. Entrevista no estructurada o libre. ¿Qué quiere decirle a esta entrevista? Es de que simplemente pasa. eh, si llegamos con la persona y le decimos, bueno, muy buena tarde o mucho gusto, no sé si me podría conceder el permiso de que yo le realice una entrevista. Y ahí es cuando la entrevista es libre. Le preguntamos a la persona de qué desea hablar. Nuestro entrevistador le puede decir los temas que él ya tiene escogidos y que él escoja cuál tema a él le conviene mejor, ¿verdad? Por eso es no estructurada o libre, porque el entrevistador es el que decidirá qué tema es el que él quiere conocer, ¿verdad? Es el tema que él quiere hablar. Preparaciones de la entrevista. Y para que nosotros podamos preparar y que nuestra entrevista esté muy bien estructurada, debemos nosotros de debemos de prepararnos adecuadamente, ¿verdad? Y una de nuestras preparaciones que nosotros deberíamos de hacer es determinar los objetivos de la entrevista. Y acá nosotros deberíamos de hacer, ¿verdad? Buscar cuál es nuestro objetivo, el por qué yo quiero realizar esa entrevista a tal persona. El investigador deberá documentarse sobre los aspectos que se van a tratar y ser capaz de describirlos en función de las referencias teóricas que considere oportunos para su investigación. Y aquí el entrevistador tendrá que realizar diversas investigaciones, ¿verdad? Para que pueda formular sus preguntas, para que su objetivo esté con claridad y con exactitud al momento de ir a entrevistar a las personas, ¿verdad? Por eso aquí dice, investigador deberá documentarse sobre los aspectos en que se van a tratar, ¿verdad? Y es así como nosotros debemos de tener ese objetivo, determinar el por qué mi objetivo del por qué yo voy a realizar mi entrevista. Aquí está la otra preparaciones que dice, identificar las personas que van a ser entrevistadas. Se debe concretar un perfil personal. Y eso es lo que yo les decía anteriormente, ¿verdad? Debemos de observar muy bien a qué tipo de personas nos vayamos a entrevistar, porque como lo decía en el ejemplo anterior, no podemos nosotros venir y entrevistar a un docente y preguntarle cosas sobre cocina, ¿verdad? Ya sea si el docente sea ama de casa, ¿verdad? Pero venimos nosotros y le preguntamos al docente cómo se prepara realizarle una entrevista relacionada a cocina. Obviamente el docente ahí no sabrá cómo concretar esa entrevista, ¿verdad? Por eso aquí dice identificar a las personas que van a ser entrevistadas, que no podremos nosotros venir y entrevistar a cualquier persona, ¿verdad? Sino que si el tema trata sobre educación, lo conveniente es ir y buscar a un docente o a un director departamental o alguna persona que tenga muchos conocimientos relacionados a la educación. Y acá está la otra preparación, dice, formular las preguntas y secuenciarlas. Se debe poner especial atención en la terminología y en el vocabulario que se utilice. Y este también es una preparación muy importante, debido a que nosotros debemos de ver a la persona. Siempre aquí lo principal aquí será observar el perfil de la persona quien será entrevistada, porque como lo dice acá, poner especial atención con la terminología y el vocabulario,
porque nosotros no podremos venir y entrevistar con palabras muy finas o un vocabulario muy profesional, ¿verdad? A una persona quien no conozca las palabras que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? No, nosotros no vamos a venir nosotros y utilizar palabras muy técnicas al momento de entrevistar a una persona quien no haya tenido esas posibilidades de estudiar y que no tenga conocimientos previos, ¿verdad? Relacionados a las palabras que nosotros vamos a utilizar. Porque si nosotros venimos y entrevistamos a una persona quien no sabe el vocabulario o las terminologías que nosotros vamos a estar utilizando, vamos a dejar a nuestro entrevistado con muchas dudas. Vamos a dejarlo con las nubes y eso no permitirá que nuestra entrevista formule no formule con exactitud y que no tenga nuestras conclusiones o que no lleguemos nosotros a la conclusión del por qué nosotros realizamos nuestras entrevistas, ¿verdad? Y de último tenemos mantener una actitud abierta y positiva que favorezca y facilite la comunicación. Y este es un también muy importante, porque cuando al momento que nosotros vayamos a entrevistar a una persona, debemos de tener una mente abierta, no debemos de llegar y decir, voy a entrevistar a tal persona y llegar con una mente muy negativa. Y eso nos pondrá muchos obstáculos porque nuestra entrevista no se realizará con no se realizará con fluidez, sino que van a haber muchos problemas al momento de que nosotros vamos a realizar nuestra entrevista. También es necesario que nosotros tengamos esa actitud abierta. ¿Qué quiere decir con actitud abierta? Que a pesar de las preguntas de las respuestas que nuestro entrevistado nos dará, nosotros no deberíamos de realizar algún gesto que le desagrade a nuestro entrevistado, ¿verdad? Y siempre mantener nuestra actitud y una mente positiva. Llegar y decir, bueno, hoy realizaré mi entrevista a tal profesor o esta madre de familia y ir con esa mente positiva y decir, bueno, a mí me saldrá bien mi entrevista y llegar siempre con mente positiva. Bueno, pues esto ha sido todo por esta clase y esperando que les haya agradado. Nos vemos para la próxima.